Mi papá me dejó en un refugio para personas sin hogar la noche de Navidad con una bolsa de basura llena de mi ropa, solo para que su nueva esposa no tuviera que encargarse del hijo de otra mujer. Años después, cuando por fin le pregunté por qué nunca regresó, apartó la mirada y murmuró, «Eras complicado, James, era fácil». Yo solo lo observé. De eso hace ya 17 años. La semana pasada se desplomó en el piso del albergue mientras servía desayunos, justo al lado de la misma banca donde me abandonó. Tenía 12 años cuando me dejó ahí, no porque estuviéramos en la ruina ni porque no pudiera hacerse cargo, sino porque su flamante esposa no quería al hijo ajeno en su vida perfecta. Todo el trayecto fuimos en silencio, con villancicos sonando en la radio. Yo todavía creía que se arrepentiría, que quizás solo quería darme un susto para que fuera más amable con Sharon. Pero cuando llegamos a ese edificio gris, con gente alineada afuera temblando de frío, simplemente se volteó y dijo, «Es temporal. Solo hasta que Sharon se acostumbre a la idea de que vivas con nosotros. Siempre estaré aquí para ti. Eres mi responsabilidad». Le creí. Le creí incluso cuando me entregó esa bolsa negra, incluso cuando la trabajadora social del refugio lo miró con un desprecio abierto, incluso cuando se alejó sin volver la vista. Durante 3 semanas les repetí a todos que él volvería. Los demás chicos ya estaban curados de espanto, pero yo estaba convencido de que mi caso era distinto. Mi papá me lo había prometido. Pasó la 4ª semana, luego el 2º mes. Había un teléfono público en el albergue y lo llamaba todos los días hasta que su número dejó de existir. Llamé a su oficina hasta que la secretaria me dijo que ya no podía pasarme más llamadas. Sharon ya había tenido a su hijo de verdad, un niño que también se llamaba James. Lo supe por Facebook, usando la computadora del refugio. «Ha llegado nuestro primer hijo», decía el anuncio, como si yo nunca hubiera vivido. Pero aún así seguía esperando. En mi cumpleaños número 13, me quedé sentado en la entrada del albergue todo el día. Nada. El DIF intentó meterme en hogares temporales, pero yo siempre escapaba. Si mi papá regresaba y yo no estaba. Volvía una y otra vez a la puerta del refugio. Los voluntarios empezaron a llamarme el fantasma porque aparecía y desaparecía, siempre regresando al mismo sitio. Me tomó 8 meses entenderlo por completo. No era cosa de costumbres. Me había descartado como si fuera basura y empezó otra vida con su nueva familia. Ahí dejé de ser un niño. La calle te obliga a crecer a golpes o te aplasta. Aprendí que restaurantes tiraban buena comida al final del día, que bibliotecas te dejaban quedarte todo el tiempo si fingías que leías, que iglesias tenían baños donde podías asearte. Me refugiaba en la biblioteca de la universidad, y cuando los estudiantes dejaban sus libros, yo los leía de principio a fin, química, biología, anatomía. La bibliotecaria, la señora Smith, se dio cuenta de mí. Nunca preguntó nada, pero empezó a dejarme sándwiches en el escritorio donde me sentaba. A los 16, mentí sobre mi edad y conseguí trabajo lavando trastes. Ahorré cada centavo. Dormía en una bodega que rentaba por $50 al mes. Era ilegal, pero más barato que cualquier otra cosa. Estudiaba para el certificado de preparatoria en mis ratos libres. Mis compañeros de cocina me veían raro porque leía libros de medicina mientras tallaba ollas, pero yo ya tenía un propósito. Sharon me había quitado a mi padre, pero no me quitaría el futuro. Aprobé el examen con calificación perfecta. Entré a la preparatoria comunitaria y luego me transfirieron a la Universidad Estatal para estudiar premedicina con una beca completa. Mis ensayos sobre vivir en la calle hacían llorar al comité de admisiones. La escuela de medicina fue dura, no por lo académico sino por las explicaciones constantes que debía dar sobre mi historia. ¿Por qué no había familia en mi graduación? ¿Por qué mi contacto de emergencia era la bibliotecaria? Nunca mencioné a mi padre. En los formularios lo marqué como fallecido, era más sencillo que contar la verdad. Turnos de 36 horas con apenas 4 para dormir no me intimidaban. Ya estaba acostumbrado a descansar en peores lugares. Mis compañeros se quejaban de las camillas duras, yo tenía que evitar reír. No tenía ni idea de lo que es dormir sobre cemento en pleno enero. Me quedaba callado y trabajaba el doble. Los médicos a cargo me adoraban porque nunca protestaba ni tenía emergencias familiares. Me especialicé en nefrología. Me compré una casa real, con calefacción y una cama que no olía a nada ajeno. Conocí a Ana en un congreso médico. Brillante, hermosa, con una risa que hacía que mis chistes malos sonaran ingeniosos. Tuvimos una hija.
Lo construí todo desde cero, sin él, sin ninguno de ellos. Y entonces sonó mi teléfono. Número desconocido, con Lada local. Estuve a punto de ignorarlo, pero respondí. Dr. Brian Williams, dijo una voz exhausta, habla el Dr. Poe del Merci General. Su padre lo puso como contacto de emergencia. Está en insuficiencia renal aguda. Necesitamos hablar de las opciones. Colgué. Bloqueé el número. Pero siguieron llamando desde otros teléfonos. Al final Ana contestó y le dijeron todo, necesitaba un trasplante, yo era el único compatible, porque el otro James tenía apenas 14 y Sharon era diabética. Deberías al menos escucharlos, me dijo Ana esa noche. Ella no sabía la historia completa, solo que estábamos distanciados. Así que fui. Entré a la habitación del hospital y lo vi por primera vez en 17 años. Al amanecer, mi celular comenzó a sonar a las 6:30 y no paró durante una hora. Primero Sharon, luego Richard, luego otro número local. Ignoré todo mientras preparaba café y observaba cómo aumentaban las llamadas perdidas. Ana ya había salido a su turno. Me quedé solo revisando notificaciones, 12 llamadas antes de que llegara un mensaje de Sharon diciendo que James quería conocerme y que recién se había enterado de que existía. Escuché el buzón de voz de Richard mientras veía mi diploma en la pared. Sonaba débil, suplicante, diciendo que sabía que me falló, que fue débil y cobarde, pero que James no tenía la culpa, que si no lo ayudaba, al menos lo conociera y le dijera que tenía un hermano. La manipulación era tan obvia que quise arrojar el teléfono. Pero algo cambió cuando pensé en ese chico de 14 años, descubriendo de golpe que toda su vida era una mentira. Me tomé 3 días y al final le escribí a Sharon que vería a James en una cafetería del centro. Cuando llegué, él ya estaba ahí, y al verlo tuve la sensación extraña de mirarme a mí mismo años atrás, mismos ojos oscuros, mismo tic de golpear los dedos sobre la mesa. Cuando me senté, levantó la mirada y dijo en voz baja que sus padres le habían dicho que yo había muerto y eso había creído toda su vida, hasta que ayer supo que estaba vivo y que nuestro padre necesitaba mi riñón. Su voz se endureció mientras contaba que siempre le dijeron que yo era un problema, que me fui por gusto, hasta que encontró los registros del refugio en Internet, donde constaba que un niño llamado Brian Williams, de 12 años, fue ingresado un 24 de diciembre, abandonado por su padre con una nota explicando que se iba a casar otra vez. Comprendí entonces que había pasado toda la noche encajando piezas para descubrir la verdad. Empujó una carpeta llena de hojas por la mesa. Copias impresas, mis reconocimientos académicos, la foto de mi graduación de medicina y varios artículos que había publicado. La voz se le quebró al decirme que me había convertido en doctor después de haber vivido en la calle, que levanté mi vida desde cero mientras a él se lo dieron todo sin esfuerzo, porque papá me había descartado para empezar otra familia. Nos quedamos ahí 2 horas, hablando sin prisa. Él quería entender esos años y yo respondía sin filtro. Cómo dormía escondido en bibliotecas, cómo comía lo que encontraba en la basura, cómo estudiaba a la luz de un poste. 3 días después estaba en el hospital, sentado frente a la coordinadora de trasplantes mientras me explicaba el proceso de donación, la evaluación psicológica, los exámenes físicos, las semanas de preparación. Aclaró una y otra vez que no podían presionarme, que cualquier decisión debía nacer de mi absoluta voluntad. Esa tarde me llamó la señora Smith y, en cuanto escuché su voz cálida, recordé todos los sándwiches que dejaba en aquel escritorio para que no estudiara con el estómago vacío. Me dijo que se había enterado en el hospital y que, hiciera lo que hiciera, estaba orgullosa de mí, porque siempre fui más de lo que esa familia que me desechó merecía. Recordé cómo me protegió sin preguntas durante mis peores años, asegurándose de que comiera aunque fuera un poco. Al día siguiente volví a la habitación de Richard y Sharon ya estaba ahí. Apenas crucé la puerta se levantó y comenzó a acusarme de disfrutar todo aquello, de que ahora yo tenía el poder. Richard trató de detenerla, pero ella continuó alegando que siempre le habían dado todo a James, escuelas privadas, fondo universitario, y que yo, según ella, jamás había hecho nada para merecer ayuda. Le contesté con la voz más serena que pude, aunque las manos me temblaban, que yo tenía apenas 12 años cuando mi madre murió y mi padre prefirió a su nueva esposa antes que a su hijo, que no tenía por qué merecer cuidados básicos, porque era su obligación, legal y moral, brindármelos. En ese momento entró una enfermera, percibiendo la tensión. Revisó los signos vitales de Richard, que seguían bajando, anotó todo y se retiró sin decir palabra. Entonces Richard habló por fin. Confesó que el negocio había quebrado hacía 3 años.
Lo perdieron todo: casa, ahorros, inversiones. Dijo que las cuentas médicas de Sharon por la diabetes habían consumido lo último que quedaba, que el fondo universitario de James ya no existía. Observé al hombre derrumbado que alguna vez fue mi padre, mientras Sharon bajaba la mirada y James no soltaba el teléfono. El cuarto se sentía demasiado pequeño, asfixiante. Noté que Sharon aferraba su bolso, las manos temblándole, y Richard tosió de nuevo, intentando sostener la jarra de agua sin lograrlo. La derramó toda. El líquido se esparció por el piso y Sharon retrocedió mientras James corría por toallas. Me quedé inmóvil junto a la puerta, sin hacer un solo movimiento, viendo cómo limpiaban el desastre. Una semana después estaba en un parque viendo a mi hija trepar por los juegos mientras Ana la empujaba en los columpios. No podía dejar de preguntarme por qué Sharon insistía tanto en lo que le dieron a James si fue ella quien provocó que Richard me abandonara. Que justo ahora, cuando necesitaban ayuda, el negocio se viniera abajo, había algo demasiado conveniente en todo eso. No podía evitar pensar que ocultaban algo más. Ana me miró entre empujones y me dijo que, si yo donaba y algo salía mal en la cirugía, nuestra hija se quedaría sin papá. Me preguntó si la vida de Richard valía ese riesgo. Solo pude mirar a nuestra niña riéndose mientras volaba en el columpio. Las estadísticas decían que el procedimiento era seguro, pero Ana, siendo médica también, sabía mejor que nadie que ninguna cirugía está libre de peligro. Durante toda la semana estuve recibiendo mensajes de James preguntando sobre la facultad de medicina, sobre cómo reconstruí mi vida desde la nada. Quería entender el perdón, decía sentirse desorientado después de descubrir que toda su infancia se había sostenido sobre mi sufrimiento. El pobre estaba en plena crisis de identidad y me escribía a cualquier hora como si yo hubiera encontrado todas las respuestas. 3 días después estaba otra vez en la oficina de Marcus, sentado en la misma silla donde años atrás había llorado por el agotamiento de la residencia. Me escuchó contarle todo lo del trasplante, la compatibilidad, Richard, y cómo mi pasado había resurgido de golpe. Se recargó en su asiento y me dijo que, en todos sus años en medicina, nunca había visto a alguien con una razón tan clara para negarse. Me preguntó quién quería ser yo, en lugar de pensar en lo que Richard merecía. Miré los diplomas colgados en la pared y le respondí que no podía dejar de recordar el refugio y la promesa que me hice de ayudar a otros, pero que también me juré no volver a permitir que Richard me hiciera daño, y que ambas promesas tenían el mismo peso para mí. Marcus asintió y dijo que sí, que las dos valían, pero la verdadera pregunta era cuál de ellas me definía realmente. 2 semanas después de la primera reunión, la coordinadora de trasplantes me llamó. Era el donador ideal. La compatibilidad era perfecta. Me dijo que Richard estaba empeorando y que necesitaban una respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Colgué y fui hacia mi coche. Sharon estaba esperándome en el estacionamiento, con James en el asiento del copiloto. Bajó en cuanto me vio y su desesperación era evidente en la prisa con que se acercó. Dijo que teníamos que hablar sobre el futuro de James, porque si Richard moría ya no podrían pagarle la escuela, perderían la casa, y que ella sabía que yo tenía éxito y dinero, así que quizá podría ayudar a mi hermano. Vi cómo James se hacía pequeño en el asiento, avergonzado de ver a su madre suplicarme por dinero. Le pregunté a Sharon si quería que pagara por la vida que ella me había quitado tantos años atrás. Ahí dejó de fingir. Aseguró que nunca quiso que me fuera para siempre, solo hasta que la situación se calmara, que Richard había tomado la decisión y simplemente no la escuchó cuando trató de hacerlo cambiar de opinión. James bajó del coche y le rogó que se detuviera, que por favor dejara de empeorar todo. Ese mismo día encontré a James llorando solo en un pasillo del hospital, exactamente donde había visto a Richard por primera vez. Con los ojos hinchados me dijo que los odiaba a ambos por lo que me hicieron, que destruyeron mi vida para formar la suya y que ahora pretendían que yo lo salvara. Luego agregó que no me culparía si me marchaba y no volvía a ver a ninguno, ni siquiera a él. Me senté con él en el piso frío, recordando cómo me sentía yo a los 14, igual de perdido, igual de solo. Le dije que ni él ni yo éramos responsables de las decisiones de nuestros padres, que sus actos no definían quiénes éramos. Me miró fijamente y me preguntó si de verdad pensaba donar, aún después de todo lo que me hicieron. No respondí, pero él entendió la respuesta en mi silencio y solo negó con la cabeza, incrédulo. 3 días después, Ana encontró los documentos de la cirugía de donación que yo había escondido en el cajón del escritorio. Los tomó con las manos temblorosas y me preguntó si de verdad había decidido salvar al hombre que me arrojó a la calle.
Su voz se quebró al intentar entender que le enseñaría eso a nuestra hija, que pensaría ella de su propio valor si yo lo perdonaba así. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros como fragmentos de vidrio, y vi en sus ojos que estaba a punto de estallar la discusión mientras apretaba aún más los papeles. Intenté acercarme, pero retrocedió negando con la cabeza. Y entonces dije aquello de que uno puede elegir ser mejor que quienes lo lastiman. Ana frunció el ceño y respondió que, con esa lógica, los abusadores solo tenían que esperar el tiempo suficiente para que les llegara una recompensa, que abandonar a un hijo no tenía consecuencias reales. Justo ahí nuestra hija apareció en la puerta. Su expresión de susto y confusión, viéndonos llenos de enojo, hizo que Ana soltara los papeles en la barra y corriera tras ella. La seguí hasta el cuarto de la niña, donde Ana la arropaba, y yo me quedé en la puerta, sintiéndome el peor padre del mundo. Cuando Ana salió, me senté en la cama y mi hija me tomó la mano con sus deditos, preguntando por qué su mamá estaba triste. Busqué una explicación que pudiera entender a los 5 años, pero lo único que me venía a la mente era yo mismo a los 12, sin entender por qué no valía lo suficiente para que alguien se quedara conmigo. Le dije que a veces los adultos deben tomar decisiones difíciles. Ella sintió como si lo comprendiera, aunque yo sabía que no, y me quedé ahí hasta que se durmió. Al día siguiente conduje al hospital para mi última evaluación. El doctor Patel, el cirujano de Richard, colocó mis resultados sobre el escritorio como si fueran evidencia. Me dijo que estaba completamente sano, que era un donador ideal, pero luego me miró fijamente y preguntó si alguien me estaba presionando. Comentó que la evaluación psicológica había detectado cosas extrañas en la dinámica familiar y necesitaba saber la verdad. Pude haber terminado todo allí mismo con una sola palabra, contarle cómo Richard me abandonó, explicar la manipulación. Habrían detenido el proceso de inmediato. Pero mentí. Le dije que no había presión, que era complicado, pero era una decisión propia. El doctor Patel me estudió por un momento largo y después explicó que donar un riñón era irreversible, que no habría forma de echarse atrás si me arrepentía. Pensé en todas las decisiones sin vuelta atrás que Richard había tomado 17 años antes, pero solo asentí y firmé. Fui a la habitación de Richard después de la cita y lo encontré peor que nunca. Tenía un tono grisáceo en la piel y apenas respiraba con el oxígeno. Sharon le sostenía la mano, y el anillo de bodas brillaba bajo las luces. Richard me contó que la diálisis ya no hacía efecto. El doctor Paul le había dado unos cuantos meses sin trasplante, y el miedo en sus ojos era real, tan distinto al que mostró cuando me pidió el riñón. Dijo que tenía que confesar algo. Yo ya intuía lo que venía. Me admitió que se quedó 2 horas en el estacionamiento del albergue después de dejarme, que casi regresó. Sentí un nudo en el pecho que casi me dejó sin aire. Alcancé a decirle que no volvió. Él asintió. Dijo que Sharon lo amenazó con irse y llevarse a James si me recogía, que fue un cobarde y eligió la familia fácil. Sus palabras me partieron y me escuché decir que yo nunca fui complicado, que solo era un niño de 12 años con el corazón hecho pedazos tras perder a mi madre. Que necesitaba un padre, no un albergue, que necesitaba que él peleara por mí, igual que ahora me pedían que peleara por él. Sharon rompió en llanto, pero ya no importaba. 17 años de dolor salían por fin en ese cuarto. Una semana antes de la cirugía, llegué del trabajo y encontré a James en mi porche con su mochila. Se puso de pie al verme y dijo que se había ido de su casa, que les dijo a sus padres que se quedaría con un amigo, pero que ya no soportaba ver cómo intentaban manipularme. Ana salió detrás de mí y noté cómo se quedaba mirando el parecido entre nosotros, la misma nariz, la misma mandíbula. Lo invitamos a pasar y, durante la cena, empezó a describir cómo había sido crecer en esa casa tan perfecta por fuera, Richard siempre trabajando, la obsesión de Sharon por mantenerlo todo impecable, la fachada de familia ideal cuando por dentro reinaba el caos. Empujaba la comida en el plato, nervioso, y confesó que siempre había querido un hermano, alguien que lo entendiera. Luego me miró y dijo que siempre lo tuvo, pero viviendo en la calle por culpa de ellos. Ana le tomó la mano mientras yo trataba de procesar que este muchacho era de verdad mi hermano, pero también un desconocido que tuvo todo lo que yo deseé y aún así salió herido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3, a 5 días de la cirugía, tocando el costado donde me iban a quitar el riñón e imaginando el vacío que quedaría. Ana estaba acostada de espaldas, pero sabía que tampoco dormía. Se le notaba en la respiración. El peso de la decisión era más grande que cualquier noche que pasé en la calle.
Al día siguiente manejé hasta el departamento de la señora Smith sin decirle a Ana. Ahora vivía cerca de la universidad, ya retirada, pero rodeada de libros como siempre. Cuando abrió la puerta, apenas asintió, como si supiera que llegaría. En la sala, las paredes estaban cubiertas de fotos de sus años en la biblioteca, y entre ellas reconocí una mía, adolescente, encorvado sobre un libro de química en el mismo escritorio de antes. Sirvió té y se sentó frente a mí para decir, con calma absoluta, que yo me había salvado solo, que ella lo único que hizo fue preparar sándwiches. No confundas la bondad con la salvación, dijo. Luego me miró directo y afirmó que Richard no merecía mi riñón, pero que esto no tenía que ver con él, ¿cierto? Que esto era por aquel niño de 12 años que juró no convertirse en alguien que abandona a quien lo necesita. Ella, más que nadie, entendía. 3 días antes de la operación, Sharon llegó a mi oficina llena de documentos, papeles legales que quería que firmara para asegurar que no pediría dinero ni reclamaría parte de la herencia. Me dio risa. Le dije que seguía intentando borrarme de la familia incluso en el instante en que yo la estaba salvando. Empujó los papeles hacia mí como si eso los volviera urgentes. Así que los tomé, los rompí por la mitad y le dije que no firmaría nada, que lo haría a mi manera o no lo haría, y que si algo me pasaba en la cirugía, Ana sería libre de contarle al mundo quiénes eran realmente. Era perverso que Sharon trajera documentos legales mientras rogaba por mi riñón. Quería eliminarme justo cuando más me necesitaban. Su rostro se puso pálido y retrocedió hacia la puerta, dándose cuenta de que ya no tenía control alguno. Más tarde me llamó James, con la voz quebrada. Papá se desmayó. Lo llevan a cirugía. Tiene líquido en los pulmones. Conduje al hospital como loco y encontré un caos absoluto en cuidados intensivos, enfermeras corriendo, máquinas pitando. El doctor me apartó para decirme que el cuerpo de Rachel estaba fallando más rápido de lo previsto y tal vez no llegaría al trasplante. Lograron estabilizarlo, pero apenas sobrevivía gracias a las máquinas. El doctor Poe añadió, si aguanta así, tenemos una ventana muy corta. La operación tendría que ser mañana por la mañana. No había puesto mis asuntos en orden ni estaba listo mentalmente, pero no había alternativa. Ana llegó con nuestra hija, que corrió a abrazarme de la cintura, y Ana solo dijo: somos un equipo. Si la cirugía sería al amanecer, ahí estábamos todos esa noche. Sharon se quedó en una esquina, muda, mirando a la familia que yo había formado, ese cariño, esa estabilidad, esa lealtad que ella nunca logró ofrecer. El equipo médico comenzó a preparar todo para empezar a las 5 de la mañana. James me encontró firmando los últimos consentimientos y me abrazó con fuerza, diciéndome, eres el hermano que siempre necesité, aunque antes no supiera que existías. Nos llevaron en camillas separadas hacia quirófano y, ya en el pasillo, Rachel estiró la mano y alcanzó a decir, perdóname por todo. Yo miré a ese hombre que arruinó mi infancia y solo respondí, lo sé, pero esto no nos pone a mano ni nos hace familia. Esto solo demuestra que soy el hombre que tú nunca fuiste. El quirófano estaba helado, saturado de luces. Cuando me colocaron la mascarilla y me pidieron contar de 10 hacia atrás, lo último que pensé antes de caer fue que estaba salvando a alguien que jamás habría hecho lo mismo por mí. Una prueba absoluta de que, aun con todo lo que me hizo, Richard no logró destruir lo bueno que había en mí. 6 horas después abrí los ojos. La cara de Ana estaba borrosa sobre mí, pero pude ver su sonrisa y sentir cómo me apretaba la mano mientras susurraba que ambas cirugías habían salido perfectas. El dolor en mi costado ardía como hierro al rojo vivo, pero la morfina lo mantenía a raya. A través de la ventana alcancé a ver a James sentado en el pasillo, con la mirada clavada en el suelo. Al día siguiente, el doctor Patel revisó las incisiones y me dijo que todo avanzaba bien, que mi riñón ya trabajaba dentro de Richard y que sus indicadores mejoraban cada hora. Era extraño saber que una parte de mí vivía ahora en él. No solo por el vacío físico que sentía en el costado, sino por algo más difícil de poner en palabras. 2 días después, la señora Smith llegó, no con sándwiches esta vez, sino con un álbum de fotos. Empezó a mostrarme imágenes que me había tomado a escondidas durante años, yo estudiando en la biblioteca, recibiendo mi diploma de preparatoria, entrando a medicina, convirtiéndome en doctor. Tienes que ver lo increíble que eres, con o sin ellos, me dijo. Pasé una página tras otra de mi propia vida registrada por alguien que sí estuvo allí, cuando mi familia no lo estuvo. Entonces la puerta se abrió y Sharon entró sin avisar. Se veía más pequeña, tal vez incluso un poco humilde.
Rachel pregunta por ti, dijo. Ya está lo bastante estable para recibir visitas. James apareció detrás de ella y me pidió, por favor, ve. Creo que ahora sí quiere decir algo real, no las mismas disculpas de siempre. No quería ir, pero Ana me ayudó a subirme a la silla de ruedas y fuimos hasta la habitación de Rachel, que ya mostraba algo de color. Comenzó a hablar del riñón, de cómo funcionaba perfecto, de cómo una parte mía lo mantenía vivo. Ese peso se sentía flotando entre los dos, casi palpable. Luego dijo que debía contarme lo que pasó aquella noche en el estacionamiento del albergue, como él y Sharon discutieron durante horas porque ella le exigió elegir entre ellos y yo. Y él eligió a ellos. Contó que vomitó en el estacionamiento, consciente de lo que acababa de hacer. Lo escuché decir palabras que llegaban 17 años tarde, que cada Navidad pasaba por el albergue preguntándose si yo seguía ahí, aunque nunca se atrevió a entrar. Al final solo respondí, me quedé ahí 8 meses, y pudiste encontrarme cuando quisieras, si realmente lo hubieras intentado. 5 días después de la cirugía, Ana me llevó a casa. Subí las escaleras lentamente. Mi hija me abrazaba con cuidado, evitando mi costado. La casa se sentía distinta, como si yo siguiera siendo yo, pero a la vez cambiado por lo que había dado. Me sorprendía tocándome el costado, sintiendo el hueco donde antes estaba el riñón, como esa gente que dice percibir lo que ya no está. Ana me vio y preguntó si me arrepentía. Le dije, no es arrepentimiento, es solo raro saber que una parte de mí vive en él. Es extraño. James no dejaba de escribirme, actualizándome sobre la mejoría de Rachel, pero también haciéndome preguntas más profundas, identidad, familia, cómo se perdona un daño así. Le contesté, no se trata de reconciliar amar a alguien que te lastimó. Es decidir con qué puedes vivir y con qué no. 2 semanas después de la cirugía regresé al trabajo, aunque Ana insistía en que descansara más. Necesitaba la rutina. El primer día, en plena ronda de cardiología, sentí un dolor agudo en el costado. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Todo giraba y la vista se nubló. Lo siguiente fue despertar en el piso, rodeado de enfermeras. Me subieron a una camilla y me llevaron de urgencia. Los estudios mostraron una infección en la herida quirúrgica que necesitaba tratamiento inmediato. Ana llegó hecha furia y me soltó, lo diste todo por salvarlo, y ahora pones tu vida en riesgo. Terminé hospitalizado con antibióticos intravenosos. Desde mi cama veía por el pasillo a Rachel avanzando lentamente con una andadera, fortaleciéndose gracias a mi riñón. Yo, en cambio, batallaba para recuperarme. La ironía era imposible de ignorar. James iba de un cuarto al otro, llevando agua, revisando a su papá, volviendo conmigo, cada vez más dividido. El tercer día, Sharon entró sola a mi cuarto. Cerró la puerta, se sentó y habló sin maquillaje ni máscaras. Dijo que le tuvo celos a una niña de 12 años porque Rachel amó a mi mamá de un modo en que jamás la amó a ella. Que yo era el recordatorio viviente de que él había amado a alguien más. Confesó que James ni siquiera era biológicamente suyo, que usaron un óvulo donado porque ella no podía tener hijos, aunque Rachel nunca trató diferente a James. Afirmó que la forma en que Rachel me trató fue culpa de su inseguridad y que ella era el monstruo de la historia. No supe qué decir. Solo me quedé mirando al techo mientras ella lloraba. 2 días después la infección empeoró y tuvieron que operarme de nuevo para limpiar la herida y drenar el absceso. Mientras me preparaban, Rachel apareció en su silla de ruedas, aún débil pero móvil, y dijo, no se te ocurra morirte por salvarme. Ninguno merece un final así. Me reí y respondí, casi nunca recibimos lo que merecemos. La operación salió bien, pero la recuperación fue lento y el equipo de trasplantes evaluaba si mi único riñón soportaría el esfuerzo. Un mes después de la donación, los dos seguíamos en el hospital, él cada día más fuerte, yo avanzando despacio. Ana llevó a nuestra hija, pero las máquinas le daban miedo y al principio no quiso acercarse. Me vi en sus ojos como me vi a los 12, asustado y solo. La abracé y le dije, nunca voy a dejarte. Pase lo que pase, tú eres mi todo. Finalmente llegaron los resultados, mi riñón trabajaba más, pero estaba funcionando. El doctor Patel me advirtió que desde ahora debía vigilar mi salud de por vida, que cualquier anomalía debía atenderse al instante. Ahí comprendí por completo que nunca volvería a ser el mismo, que mi cuerpo sería más vulnerable por esta decisión. Rachel fue dado de alta unos días después y pasó por mi cuarto antes de irse. Mi riñón seguía funcionando en él, mientras yo seguía conectado a los sueros.
Dijo que iría a terapia, que necesitaba comprender cómo había podido abandonar a su propio hijo. Yo solo asentí en silencio. James decidió quedarse un tiempo con Anna y conmigo porque todavía no estaba listo para volver con Sharon y Rachel. Me preguntó si estaba mal sentir rabia hacia ellos a pesar de que lo habían criado. Le respondí que sentir no era lo incorrecto, que lo importante era lo que uno hacía con esos sentimientos. Siente lo que tengas que sentir, le dije. Y luego elige en quién quieres convertirte. 6 semanas después de la cirugía, estaba revisando el correo cuando encontré un sobre abultado de un despacho legal. La carta explicaba que Rachel y Sharon se estaban divorciando y que la abogada de ella quería que yo declarara cómo él me había dejado en el albergue y jamás volvió. Ana leyó por encima de mi hombro, le empezó a temblar la mano. Tiró la carta a la basura, pero luego la sacó y la volvió a leer. Llamé al despacho y agendé una cita para el día siguiente. La oficina estaba en un edificio alto del centro, con sillones de piel y muebles de madera oscura. La abogada me explicó que Sharon necesitaba pruebas de que Richard era un mal padre para conservar la custodia total de James y quería que yo narrara ante el juez el abandono en la Nochebuena. Paradójico, ahora pretendía quedarse con James después del desastre que ella misma detonó. Había sido quien presionó a Richard para dejarme y ahora aseguraba que él no servía como padre. Algo en su discurso no me cuadraba. Justo cuando Rachel apenas se recuperaba de la cirugía, ella ya tenía una carpeta llena de recortes sobre mí, mis años en la calle, mi graduación, todo. Donarle mi riñón complicaba más las cosas, porque ahora que le salvé la vida, retratarlo como completamente cruel se volvía más difícil. Al llegar a casa encontré a James en la entrada, con los ojos hinchados y su mochila. Sharon ya le había contado del divorcio y él repetía una y otra vez que era su culpa por haberme buscado. Lloraba tanto que casi no se entendía lo que decía. Le dije que Rachel y Sharon habían tomado sus decisiones hace 17 años, y que él era solo otra víctima de lo que ellos hicieron. 3 días después, Rachel apareció en mi consultorio mientras revisaba expedientes, ironía, seguridad. Y me avisó que mi papá estaba abajo exigiendo verme. Bajé y lo vi caminar nervioso cerca de los elevadores. Se le veía más saludable que antes de la operación, pero con los ojos llenos de desesperación. Habló sin parar, diciendo que Sharon quería quitarle a James y que usaría mi pasado en su contra. Repetía que no podía permitir que ella se aprovechara de todo lo ocurrido entre nosotros. Yo lo miré, consciente de que seguía vivo gracias a mi riñón, y le solté. ¿Te refieres a cuando usaste a James para conseguir mi riñón? Se quedó boquiabierto, incapaz de responder. Se dio media vuelta y se fue sin decir nada más. 2 semanas después llegó el día del juicio. Esperé afuera de la sala mientras los abogados pasaban con sus maletas rodantes. Cuando escuché mi nombre, entré y le dije a la jueza que no pensaba testificar por nadie, que James ya tenía edad para decidir dónde quería vivir. La jueza, una mujer mayor de cabello gris, estuvo de acuerdo y dijo que hablaría sola con él. James estuvo casi 1 hora en su oficina mientras Sharon tecleaba sin parar en su celular y Richard seguía con la mirada clavada en el piso. Cuando James salió, me buscó con la mirada. La jueza nos llamó nuevamente y anunció que James había solicitado emanciparse y que yo sería su tutor. Dijo que quería terminar la prepa con personas que de verdad lo quisieran. Sharon se quedó lívida y las manos de Richard temblaron, pero no respondieron. Los trámites tardaron 1 mes en completarse. 2 meses después de la cirugía, mis estudios de función renal salieron perfectos y pude volver a trabajar de tiempo completo. Mis pacientes nunca supieron por lo que había pasado, pero ahora entendía mejor sus temores. Sabía lo que era entregar una parte de uno mismo por otra persona. Una noche, la señora Smith nos invitó a cenar. Cocinó para 20 aunque solo fuimos Ana, nuestra hija, James y yo. Después de comer me llevó a la cocina mientras los demás veían fotos. Me puso la mano en el brazo y dijo, no pudo contigo el albergue, no pudo contigo la calle, y tampoco pudo contigo haber donado el riñón a Richard. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando me abrazó. Más tarde, Richard empezó a enviar cheques mensuales para los gastos de James. Los guardé todos en una cuenta para su universidad sin decirle nada. No hubo más contacto, solo los cheques puntuales. Sharon se mudó a Texas con su hermana y sus llamadas a James pasaron de diarias a semanales, luego casi desaparecieron. Una tarde encontré a James en el sillón mirando fotos antiguas de los Williams antes de que yo existiera para ellos, Richard, joven y sonriente, junto a mi mamá. También había una foto de ellos cargándome de bebé.
James me preguntó si alguna vez deseé que todo hubiera sido diferente. Me senté a su lado y lo pensé. Le dije que me habría gustado que esas personas hubieran sido distintas, pero que, de ser así, él no existiría, y eso sí sería una tragedia. 3 meses después, el teléfono sonó a las 2 de la mañana. Antes de contestar ya sabía que algo no estaba bien. La doctora Poe explicó, con voz cansada, que el cuerpo de Rachel estaba rechazando el riñón y que debía ir al hospital. Conduje por calles vacías mientras Ana se quedaba con nuestra hija. Al entrar al cuarto, vi su piel de ese gris que conozco demasiado bien. El monitor mostraba los números cayendo y las enfermeras entraban y salían ajustando vías. Cada tanto Rachel me miraba desde la cama y murmuraba, con una sonrisa débil, que hasta mi riñón quería deshacerse de él. Habría sido gracioso si no fuera tan trágico. Le dije que el riñón ya le había dado suficiente tiempo para mostrar quién era realmente y que quizá con eso bastaba. El nefrólogo de guardia subió las dosis para detener el rechazo. Durante las siguientes 48 horas observamos cómo, lentamente, los números mejoraban, mientras yo recordaba todas esas noches solo en urgencias siendo un niño sin nadie a quien llamar. Las medicinas funcionaron y Rachel se estabilizó. Pero los dos sabíamos que ese vínculo sería permanente, cada vez que algo le pasara, yo volvería a estar ahí, aunque no quisiera. 2 semanas después, Ana me encontró en mi oficina, rodeado de mis viejos libros de medicina del almacén, con sus páginas amarillentas llenas de anotaciones a lápiz. Cuando tenía 17 años y estudiaba bajo la luz tenue de una linterna, Ana tomó uno de mis libros de anatomía, leyó mis anotaciones y me dijo que estaba buscando respuestas que esos textos jamás podrían darme, porque en ellos no se explica por qué algunos abandonan a sus hijos ni por qué otros ayudan incluso a quienes los hirieron. 6 meses después de la cirugía, James se graduó de la prepa con honores. Ana y yo estábamos hasta adelante viéndolo cruzar el escenario con toga y birrete. Richard fue, pero se quedó solo, al fondo. Sharon ni siquiera apareció. Pidió el divorcio en cuanto supo todo lo que había ocurrido. Tras la ceremonia, James me abrazó muy fuerte y luego se acercó a Richard, que parecía encogido, derrotado. Le agradeció haber ido, pero también le dijo que ahora yo era su familia. Richard solo asintió y admitió que lo entendía, que había perdido el derecho de llamarse padre de alguien. Agregó que él había demostrado que los padres también pueden abandonar a sus hijos, mientras que yo había demostrado que también pueden salvarlos, incluso sin obligación alguna. James asintió y regresó conmigo. Esa noche, durante la cena de graduación, James nos contó que estudiaría medicina en la universidad estatal, igual que yo, porque quería ayudar a otros a sanar, así como yo lo había ayudado a él. Al verlo tan decidido, me vi reflejado en su ímpetu, pero lo suyo nacía del amor y no del abandono. Y eso lo cambiaba todo. Más tarde, Ana y yo observamos a nuestra hija jugar en el jardín junto a James. Entonces Ana dijo que a Rachel le había dado un riñón, pero a James le había dado una vida, y que esa era la donación que realmente importaba. Pasaron los meses y, en mi revisión anual, la doctora Patel me hizo todos los estudios y me dijo que mi riñón funcionaba perfecto, que la mayoría de los donadores llevan vidas completamente normales, salvo por la cicatriz. Me toqué el costado, donde ya solo quedaba una línea fina, y le dije que había cicatrices que valía la pena conservar. Al cumplirse un año exacto de la donación, llegó una carta. Reconocí la letra de Rachel en el sobre y estuve a punto de tirarla, pero la curiosidad me ganó. Dentro, escribió que cada mañana despertaba consciente de que seguía vivo gracias al hijo que abandonó en Nochebuena y que no existía redención para algo así, solo cargar con ese peso hasta que el riñón dejara de funcionar. Me quedé mirando la carta durante 3 días antes de animarme a responderle. Le dije que no le di el riñón para salvarlo a él, sino para asegurarme de no convertirme en alguien como él. Que cada vez que elegía la compasión sobre la indiferencia, ganaba algo, y que él seguía vivo para presenciar en quien me había convertido, a pesar de él. La envié, sintiendo cómo se me aligeraba algo profundo por dentro. 2 semanas después, James me llamó para contarme que lo aceptaron en la universidad con beca completa, gracias a un ensayo en el que relató cómo descubrió la historia de su hermano revisando viejos expedientes. Celebramos su logro en la casa, con la señora Smith sentada en su sillón, observando a James reír con sus amigos. Luego me llamó aparte y me dijo que ese muchacho era mi mayor logro, porque le mostré que la familia no siempre es la de sangre, sino la de quienes eligen quedarse. Asentí y vi a James sonreírme desde el otro lado del cuarto.
Al día siguiente, la señora Smith me entregó un sobre con una foto impresa de las cámaras antiguas del refugio, yo, a los 12 años, en Navidad, sentado con una bolsa de basura llena de mi ropa. Esa noche se la enseñé a mi hija y le expliqué que por eso su papá nunca se rinde con la gente, porque alguien se rindió conmigo una vez y yo decidí romper el ciclo. Ella me abrazó fuerte y dijo que tampoco se rendiría con nadie. La salud de Rachel se mantuvo estable con el riñón y los medicamentos, pero Sharon lo abandonó en cuanto se acabó el dinero entre cuentas médicas y deudas. James se mudó con nosotros de forma definitiva. 6 meses después me crucé con Rachel en el súper. Me contó que ahora era voluntario en el albergue, sirviendo desayunos cada día, intentando equilibrar una balanza que sabía que jamás estaría pareja. Solo asentí y seguí mi camino. 18 meses después de la cirugía, di una conferencia médica sobre donación de órganos. No mencioné a Rachel, pero conté mi historia. Terminé diciendo que uno no dona para salvar a quien lo merece, sino para no convertirse en alguien capaz de ignorar el dolor ajeno. El auditorio guardó silencio y después estalló en aplausos. Al finalizar, una residente joven se acercó para decirme que también fue abandonada y que había logrado terminar medicina con préstamos y fuerza pura. Me preguntó cómo se perdona algo así. Le respondí que el perdón no es obligatorio, pero que uno puede construir algo mejor con los pedazos que quedan, porque avanzar sí es necesario. Me agradeció con lágrimas en los ojos. Un año después, James empezó medicina y eligió nefrología para entender el órgano que nos unía, porque fue ese riñón, su enfermedad, su trasplante, y todo lo que vino después, lo que nos conectó como familia. Ver a Rachel cada mañana sirviendo desayunos en el albergue es como verlo intentar comprar perdón con horas de voluntariado. Pero no se repara el abandono de un hijo solo por cocinar huevos a desconocidos. A veces me pregunto si se reconocerá en los rostros que ayuda. Cuando vi a James ponerse la bata blanca por primera vez, sentí un orgullo inmenso. Una noche, en la mesa, mi hija preguntó por su abuelo, a quien casi no conoció. Le expliqué, con sencillez, que a veces las personas toman decisiones que hieren a otros y eso no se puede cambiar, pero sí podemos decidir si repetimos sus errores o aprendemos de ellos. Me sorprendió lo bien que lo entendió. La señora Smith falleció 2 años después, tranquila, mientras dormía. En su funeral hablé sobre la bondad sin pretensiones, sobre los sándwiches que un día me sostuvieron y sobre cómo aquella bibliotecaria me enseñó que la familia también se construye, no solo se hereda. Su legado vive en cada paciente que logro salvar y en cada ocasión en que James elige la compasión sobre la comodidad. Ahora estoy aquí, de pie en mi oficina, mirando las 3 fotos sobre mi escritorio, la del refugio cuando tenía 12 años, otra de Ana, nuestra hija y yo, y una última de James con su bata blanca. Suena mi teléfono. Veo el nombre de Rachel en la pantalla. Probablemente quiera preguntar algo sobre su tratamiento. Contesto. Porque eso fue lo que decidí. Ser alguien que está cuando los demás lo necesitan, incluso cuando ellos nunca estuvieron para mí.